quinta novela, Julio Echenique. Y ya está Juan Sasturain aquí con nosotros. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Buen día, muy bien. Bien, ¿todo bien? Mañanita soleada, está precioso afuera. Está lindo, ¿no? Afuera sí, estamos acá nosotros medio encerrados. Mira, Juan, con una sola ventanita, ahí tipo como en el Eternauta, encerrados. Sí. Y no sabíamos, así que bien nos viene bien tu reporte, la verdad. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Muy bien. Sí, una ¿Sí? semana linda, una semana de... Siempre tener un libro nuevo es... No tanto la publicación, sino haberlo terminado. Lo terminé en... Sí, en serio. Claro. Sí. El laburo del escritor. El único problema del escritor es sentarse. Pues sí es cierto, Y cualquiera que escribe sabe que es la pelea contra la pereza, bueno, además la falta de imaginación, todos los problemas, pero cuando conseguís terminar una novela, que sé, después de 3, 4 años, yo soy medio lenteja, además uso cosas viejas, todo, siempre es un remo infernal. ¿Cuánto tiempo te llevó, Tinta China, desde que se te ocurrió una idea No te hasta puedo que lo decir. plasmaste? No te puedo decir. Primero, porque el primer capitulito, por ejemplo, lo escribí, te va a parecer que es joda, pero lo escribí inmediatamente después de Arena en los zapatos. Eso es 1988, anotá. Claro. Ah, ok. Escribí el capítulo en que el viejo Echenique está arreglando la puerta de la oficina, cambiándole el nombre, en lugar de poner Echenique con Q, lo va a poner con K para que K. suene Echenique, lo está escribiendo. Y esa primera escena, y entran unos tipos por el pasillo que él no conoce, que son un gordo y uno más chiquitito, vestido con camisa tropical, que son Tano Prat y, Claro. y Moebius. Moebius, los grandes dibujantes. Entonces él no tiene menor idea de quiénes son. Esa escena yo la escribí en esa época, era una novela que yo iba a escribir entonces. Ok. La historia, como siempre, decide ella. Hice muchas otras cosas en el medio y hace unos años, después de terminé el remo con el Hamlet y con todas las novelas, eso me llevó bastante tiempo, retomé la de Echenique y como durante la biblioteca, durante los 4 años de la biblioteca, no escribí una línea, estaba absolutamente... Imbuido ahí. Es que laburara mucho, pero estaba absolutamente copado. No, sabes cómo son esas cosas. Y sí, por supuesto, Yo obvio. no tenía vocación de gestión, tampoco tenía experiencia de gestión, no me voy a quejar, la pasé bárbaro, tengo buenos compañeros, fue una hermosa experiencia. Yo no pude escribir una puta línea, ¿no? Claro, bueno, porque Juan estuvo 4 años a cargo de la Biblioteca Nacional, entonces ahí viene esa dificultad para sentarse a escribir, lógicamente. Juan, ¿podés resumir de qué trata Tinta China? Sí, Tinta China transcurre, como todas las novelas de Echenique, del veterano, transcurre durante la dictadura. Uh-huh. Es más o menos casi todas las historias de él son... Esta es la quinta novela, y aunque laburan 2 más, pero de invitado. Claro, no de principal. No, de principal. Transcurre entre el 79 y el 82. Esta puntualmente transcurre en el otoño del 79. Ok. Y está fechada, porque como siempre hay elementos de anclaje en la realidad más genuina. En ese momento se realizó en Córdoba, estamos hablando de los milicos, la época de los milicos, una bienal de historieta y de humor internacional extraordinaria, muy grande, muy linda, que organizaron en Córdoba. ¿Vos fuiste? Yo fui de pendejo, de periodista. No tan pendejo, pero bueno, fui de periodista a cubrirla. Y ahí habían venido invitados especiales, algunos grandes argentinos y extranjeros del exterior. Entre otros, vinieron Prat, Moebius. Ah. Claro, el Tano hacía años que él se formó en la Argentina, Claro. y después se fue a Europa, hizo el Corto Maltés y todo eso, y volvió, pasó por acá de vuelta. Hacía mucho que no venía. Estaba Oski, al cual, bueno, maravilla total. Estaba Moebius mismo, que es la única vez que vino a la Argentina, Joe Kubert, había varios. Tope de gama. Moebius Más todos los grandes argentinos. Genio, Prat también, estamos Claro. hablando de como Claro. de Sí, que venga, no sé, si haces un festival de cine, te caigan 2 directores de los más pintados, Guillermo del Toro, Totalmente. una cosa así. Totalmente. Bueno, entonces está ambientada en ese momento, y porque tiene que ver con la historieta. Hay un episodio también puntual, por eso ahí hay cosas mías ahí, como siempre, pero ahí hay más. De la Bienal de Córdoba volvió
volvió a Buenos Aires a operarse, que yo, por una boludez, el gran Oski, Oscar Conti, uno de los más grandes humoristas dibujantes que ha tenido la Argentina. Y lo operaron en el hospital de clínicas, que una complicación, se murió. Se nos murió Oski acá, al pedo, ¿viste? ¿Y qué había hecho yo? ¿Por qué? Yo le había hecho el reportaje, yo cuando lo conocí le hice un reportaje. ¿Para dónde? ¿Te acordás? En esa época para una revistita en la cual, de los pocos lugares donde se podía hablar durante la dictadura, que era Medios y Comunicación, una revista muy linda que hacía Raúl Barreiro, muy linda. Hicimos muchas cosas con José Pablo Feynman, con Luis Gregory, con Fareta, laburamos muchos ahí. Era un lugar. Sí. Pero después, como yo había empezado a laburar en humor, con el Tano Casioli, recién empezaba a escribir algunas cositas, 79 te digo, En el medio, el Tano me dice, ¿qué publicaste en esa revista? Ese reportaje, tráemelo a mí, el reportaje. Entonces lo publiqué en humor. Sí. Fue el último reportaje a Oski. Bueno, esas dos cosas, eso es un poco un disparador. Claro. ¿No? Hay cosas mías y el mundo de la historia está que, como ustedes saben, a mí en esos años sobre todo me implicaba mucho, ¿no? Bueno, Echenique se ve metido en un mundo que desconoce. El lector por ahí sabe más cosas que Echenique. Cuando le hablan de esa cosa, no tiene más puta idea de quién es. No conoce a la Prat ni a No Moebius. conoce. Ni No, idea. pero alguna vez le censurado. Cuando él laburaba, estaba en La Cana, estaba en publicaciones, alguna vez tuvo que censurar a algún horacero porque era muy violenta. Entonces, usted era el que dibujaba esos cadáveres despedazados. El sargento Kirk, por ejemplo. Exacto, Ernie Pike, ¿no? Claro. Bueno, nada, eso. Estamos hablando de Tinta China, es la última novela de Juan Sasturain que publicó editorial Alfaguara y que Juan ahora está aliviado de haber terminado ya y contento por la publicación. Muy feliz. Juan, estuviste hace poco también en la Feria del Libro, dando el discurso inaugural, discurso al que le hemos prestado mucha atención, que nos ha gustado, además, lo que dijiste ahí. Y entre otras cosas, hiciste referencia a alguien del que se está hablando muchísimo, y a mí me pone particularmente contento que esté pasando, que es Héctor Oesterhel, a partir de la serie El Eternauta. Claro. Y vos hablaste de él también en esta inauguración. ¿Por qué lo trajiste a Oesterhel a ese discurso inaugural de la Feria del Libro? Bueno, tenía que ver precisamente con este hecho puntual que coincidía con la realización de la feria, que es esta especie de equívoca consagración universal que es el Eternauta. Es muy fuerte. Es verdad. Es muy fuerte. Y eso tiene un sentido muy más allá de... Hablemos después de si nos gusta, por qué la adaptación, que además está muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué relato argentino ha generado de todos los relatos? Estoy hablando de películas, novelas, cuentos, de todos los relatos que generó la cultura argentina durante el siglo XX. ¿Cuál es el relato más poderoso y que esto lo ejemplifica? Que se haya convertido en un fenómeno de resonancia universal. Ya sé que no es un valor el hecho de que se haga una serie. No, puede ser una basura, igual se haga una serie. No es eso. Pero sí revela que tiene cualidades que trascienden largamente la mera concepción de lo aventurero, o una historieta de tiros, aventuras de ciencia ficción. No. Como hemos sostenido durante muchos años de pelea ideológica desde la cultura popular, etcétera, etcétera, en ese lugar, en los años 50, en la Argentina, en esos lugares marginales que eran revistitas que no aparecían en la foto de la cultura, se generaron algunas cosas extraordinarias. Tanto es así que hemos sostenido, con muchos otros, que ese relato particular y ese autor en particular es uno de los grandes relatos de la segunda mitad del siglo, de mediados del siglo XX. Y esto lo ratifica. ¿Y quién es Oesterhel? Bueno, ahí está. Por eso hablábamos de eso. Y eso, digamos, ¿crees que el Eternauta tiene esa escala? La escala de uno de los grandes relatos a nivel mundial de la Argentina. Totalmente. Así con Martín. Mira, además hemos hecho alguna vez un paralelo que al principio parecerá grosero, pero no lo es. Si se hace una homología con el otro el clásico del siglo XIX, que es el Martín Fierro, ambos textos
no nacieron con vocación de clásicos, Claro. ni nacieron desde autores reconocidos como autores literarios. Con el canon. No, ¿qué canon? El canon no existía, ¿qué canon? El canon es un invento moderno de Bloom que después todos compran. Bueno, que sirve para como ranking. Es como los rankings. Los sajones hacen ranking todo el tiempo, están haciendo ranking. Bueno, ojalá el ranking se mantenga el Eternauta primero en, Sí, 100, claro. en 140 países, Porque me parece bárbaro. Nosotros ¿no? estamos full momento muchacho con el Sí, Eternauta. ¿eh? claro. Estamos viendo si está primera en el mundo. Muy ¿viste? bien, bueno, y está muy bien, está muy bien. Bueno, perdón, vuelvo para atrás. Dale. En el caso de Martín Fierro y el caso del Eternauta tiene Sí. muchas homologías en cuanto al itinerario de la historia. Ajá. ¿De dónde aparece? ¿Dónde se da a conocer? Es un texto absolutamente imprevisto. Claro. No tiene un carajo que ver con lo que es en ese momento la actividad literaria reconocida. Estamos hablando de 1870, ¿no es cierto? No pertenece a ningún género prestigioso, sino más a ser... No es un libro, es un folleto. Era un folletín, No ¿no? va... No va a la librería de Marcos Sastre, los que estaban, las librerías de Buenos Aires. Tampoco se imprime como el Santos Vega de obligado, se imprimían en castellano, en francés, se traía para acá, en Garnier, por ejemplo, ¿no? Claro. No, ¿qué circulación tiene? ¿Qué lector tiene? ¿A qué lector está dirigido? Se vendía en la pulpería, viejo. Se recita, aprendía de memoria y se recitaba. ¿De qué habla? Habla de una cuestión... No, habla de un problema coyuntural. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe un diputado periodista. ¿Es un poeta consagrado? No lo es. ¿Es un gran poeta? Sí, lo es, la puta. Es un extraordinario poeta. ¿Y de qué trata? Y trata de un problema coyuntural de una situación social de esto que era motivo de qué hacíamos en la Cámara, ¿no? ¿Qué hacemos con este sector de la población Con el tan gaucho. maltratada y tan olvidada por los liberales y por Hernández como su hermano Rafael eran contrarios al mitrismo, Claro. por lo tanto a Sarmiento, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esa gente tan maltratada, esa población autóctona, con mucha inmigración, pero ¿qué hacemos con estos criollos? Los mandamos, primero los castigamos, después los mandamos a la frontera mal armados, que se caen a tiro con los indios. Es un relato, sobre todo la ida, ¿no? La vuelta es distinta. Pero es un relato coyuntural de denuncia. Es como un libro sobre la margen. Hoy una investigación periodística sobre los cartoneros bien escrita. Claro. Ese texto, surgido así lateralmente en nuestra cultura, en nuestra producción literaria, 30 años después, en ese momento, un texto más de denuncia, una cosa así, 30 años después se convierte, lo inventan como si fuera el gran poema pensado para la argentinidad, lo cual no es mentira. Pero es una construcción necesaria de la cultura para contraponerse a ¿qué? La invasión que se vino. Todos los gringos, los anarcos, todo aquello que venía a solucionarte los problemas que vos no sabías solucionar, en última instancia te traen las huelgas, la ideología, etc. Entonces, hay un retroceso, que está muy claro en Lugones y en Rojas, etcétera. Un saludable retroceso, rescatan ese texto. Acá, mirá, esto es la Argentina, esta es la Argentina, estos son los verdaderos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se convierte? Y no digo que sea mentira, al contrario, es un texto extraordinario, pero surge de la periferia de la cultura reconocida. No hay que olvidarse de los grandes textos del siglo XIX son así. El mismo Facundo, otro extraordinario texto, es un texto periodístico, polémico, escrito por un muchacho cuando tenía pelo de 30 y pico años que vivía exiliado en Chile. Pero ¿no? y ahí encontrás el paralelismo con Bueno, ¿qué pasa el con Eternauta. ¿Pero qué pasa con el Eternauta? ¿Qué pasa con el Eternauta? En la década del 40 y 50, sobre todo en los 40 y 50, sobre todo en la industria cultural durante el peronismo, que había mucha guita y se hacían muchas películas, etc. Había 200 revistas de historieta, viejo, en el kiosco. Nacionales. Claro. La cantidad de producción. Era una industria genuina como el cine. Una industria genuina. Que muchos importaban, compraban, pero muchos se generaba acá. Entonces aparecieron, como siempre, cuando hay mucha producción,
Cuando hay mucha producción, hay muchísima basura, poner el 80%. Total, pero también está la posibilidad Pero, y bueno, voy a decir, no, qué música de mierda esta. Pero entre todo eso, mirá este. Y este va a quedar, ¿no? ¿O no? Totalmente. Y ahí en ese contexto aparece Horacio. En ese contexto, Oestergel es un autor. Claro. Ve en eso, no ve un ganapán como muchos escritores escribían historietas con seudónimo, escribían novelas policiales con seudónimo. Héctor asume el lugar de su producción como un lugar de donde entrega la totalidad de sus saberes, que eran muchos. Era un hombre muy formado, Oestergel. Venía de las ciencias duras. ¿De dónde venía? De las ciencias duras, era geólogo. Ah, mirá. Tenía dos patas, por un lado era geólogo y por otro lado le gustaba escribir. Entonces hacía columnas de colaboración, de información científica, de divulgación. Era un divulgador, hombre de revistas. Y cuando entró a laburar en las revistas, en Codex, en Abril, etcétera, etcétera, le dijeron, usted que escribe bien. Él dice, debe ser mentira, pero él decía que llevaba las colaboraciones, iba a Codex, ponele a llevar, estoy hablando de editoriales, ¿no? Sí, claro. A Codex llevaba una cosa, a Abril llevaba una. Un día que lo llevó cambiado, llevó un cuento infantil a Abril y una colaboración científica al otro, y dice, pero usted también escribe esto. Y le encargaron, usted podría escribir historietas. Nunca escribí historietas, en 51, nunca escribí historietas. Pero bueno, pues usted escribe ficciones también. Sí, bueno, hágame, le dije el Tano Chivita, que era el dueño de Abril, que tenía mucha guita por la patente del Pato Donald. Historieta okay. Que fue el representante de Disney en la Argentina. Ok. Además, un editor excepcional, ¿no? Bueno, el que hizo después Panorama, todas esas cosas. Bueno, el Tano Chivita le dice, ¿por qué no escribir historietas? ¿Y qué? Nunca escribí historietas. Y hágame un científico. No, un piloto de prueba. Porque de moda como siguiendo los modelos norteamericanos. Claro. Estaba Buzz Sawyer, estaba Steve Canyon, los grandes modelos yankees, de los sindicatos yankees. Grandes historietas con grandes dibujantes. Y es como la industria de historietas que era muy poderosa, tenían Mr. X y tenían Rayo Rojo, esas cosas, hizo Bull Rocket, la primera que hizo. Ambientada en el Pentágono, un piloto de prueba, que además era científico atómico y todo. Y después le encargaron una de Cowboys y hizo el Sargento Kirk, con Pratt. Espectacular. Estamos con Juan Sastuna en Vamos a Calmarnos, nos queda un ratito antes que nos termine el programa. Tenemos para preguntarle a Juan 32 millones de cosas, ¿no? 32 millones de cosas. Pero bueno, nos queda un ratito nomás antes. Pero qué fabuloso esto de Oestergel, del origen y de cómo llega y de la importancia de esta literatura de la periferia y de la importancia del cómic, de la historieta a nivel cultural en la Argentina. En la Argentina tenemos una tradición poderosísima que no existe de historieta y humor gráfico también, que no existe en toda la lengua. No es que no haya en nosotros, pero la vigencia y el poder de la historieta argentina es la escuela argentina y es reconocida en el mundo. ¿Y cuándo tuvo su ápice? En los 50. Justo. ¿Y dónde? En las revistas que Héctor, cuando se independizó, fundó en el año 56. Que tenía su empresa. Claro. Editorial Frontera. Fundó 2 revistas, Frontera y Hora Cero. Hora Cero mensual y semanal. Escribía todas las historias. Escribía 30 guiones por mes. Obviamente no todo del mismo nivel. No, bueno, claro. Pero cuando ponía toda la carne del asador, y además con los grandes dibujantes que él potenció, sabía a quién darle cada cosa, para que el viejo Brecha dibujaba bien lo oscuro, el misterio, bueno, por eso hizo Sherlock Time con él, ciencia ficción. Y quería contar una historia de ciencia ficción ambientada en la Argentina. ¿Por qué? Porque Héctor tuvo ese concepto hermoso de aventura, que la aventura no es algo exótico que pasa en algún lado y un héroe apolíneo, rubio y grandote que se queda con la mina, le caga trompada a los negros o a los piratas. No. La aventura es algo que te puede pasar a vos. Entonces, el concepto de aventura no es un concepto trascendente, no es la mera peripecia, el boludeo. No. O vivir raro, o vivir peligrosamente. No. La aventura es un desafío personal. Eso es muy lindo, un tema para el negro de Lina, ¿no? A cualquiera tiene la posibilidad de tener aventura. A ver que está a la altura del desafío. No aventura no la tiene quien quiere, sino quien asume. Y bueno, ¿y eso cuándo pasa? Cuando hay una situación límite.
Somos todos iguales, pero en determinado momento pasa algo, se cierra la puerta, hacerme un quilombo afuera y el molde, o quedarse en el molde, o ir a ver qué pasa. En ese ir a ver qué pasa, qué sucede, ese es el desafío en el cual el hombre, ante una, ya sea el sargento Cruz en el cuento de Borges, ¿no? Claro. Se encuentra peleando con un tipo y ¿qué hago yo de este lado? No, ese soy yo. Entonces, esa situación límite pasa al otro. Bueno, eso es el Eternauta. Vos lo calificás a Oestergel como un aventurador, puede ser, ¿no? Claro, como bueno, esa es la idea que inventamos. Claro. Esa es la idea que inventamos. Que no imagina, sino que aventura. ¿Y qué es aventurar? Aventurar no es ni imaginar, ni conjeturar, poniéndonos borgianos. No es solamente inventar peripecia, sino hacerse cargo de la aventura. Es decir, darle sentido a la vida. Es decir, ¿para qué carajo estamos? Todos nos decimos... Es borgiano también la idea. En algún momento el hombre tiene la posibilidad de vislumbrar ¿para qué carajo vino? ¿Quién lo puso acá y para qué? Ese momento de revelación, que es tan lindo, esa epifanía, digamos, en Oestergel está asignado a la apuesta sobre el coraje. Es decir, o te quedás en el molde o tratás de ser coherente con aquello que vos creés que tenés que hacer. Ese es el origen de muchísimas de sus historias y por eso nos cautivaron tanto. Los héroes de la historia de guerra a veces morían, la mayoría moría. ¿Cómo es posible si es el héroe se murió? ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Por qué se murió? Claro. ¿Por qué se murió? Porque no claudicó. Porque estuvo a la altura de la aventura. Estuvo a la altura de su desafío, ¿no? Bueno, el Eternauta es, en principio, esa historia, que no vamos a hablar ahora de eso, ya hablé tanta boludeces, ya no tengo tiempo. Pero me refiero, en el Eternauta está Juan Salvo, no es un héroe, es un hombre común, que aprende, se convierte en otra cosa, lo mejor de sí mismo, a través de la emergencia. Y en la emergencia encuentra a los demás, ¿no? Los va encontrando a los demás. Es clarísimo y es súper interesante escucharlo a Juan. Es Juan Sasturain, su libro es Tinta China, su última novela, que más que recomendamos, por supuesto, publicada por Alfaguara, y también nos regaló Juan estas reflexiones sobre el Eternauta. Los ganadores se los vamos a comunicar directamente, ustedes se van a enterar porque la producción se comunica con ustedes. Gracias por habernos acompañado, Juan. Es un placer tenerte acá, la verdad. No sé cómo la pasaste, pero la verdad que nosotros la pasamos genial. Yo muy bien, se me enfrió el café. Ah, bueno, claro. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Que estuvimos Eso charlando. es bueno. Sí. Juan, si te sentiste cómodo y te gustó, nos gustaría otra vez invitarte más adelante. Si tenés ganas, por supuesto. Prometo hablar. Si no es un abuso, de nuestra parte. Sí me encanta. Te habrás dado cuenta que me encanta, la paso muy bien. La verdad que sí. Es fascinante. Amigos.